Dios. Mañana el último tema es titulado El Día de la Salvación. Así que mañana en la noche vamos a abrir este tema, vamos a bajar profundo y Dios por lo menos va a ofrecer a los que quieren ser salvos la oportunidad de entregar sus vidas y también que pueden nacer de nuevo. Pues ya hemos anotado y hemos comprendido que Dios nos está ofreciendo la vida eterna a través de Jesús. No hay otra forma de salvarnos. Así que familia, esta noche vamos a tratar este tema, las dos resurrecciones, y tú deberías por lo menos tomar la decisión en cuál de esas dos resurrecciones vas a participar. Claro que no puede ser ambos. Hay personas que desearían participar en ambos para no condenar. Lamentablemente es imposible, porque uno es antes del milenio y el otro es después del milenio. Así que es imposible participar en los dos. Tú deberías tomar la decisión en cuál de las dos vas a estar o quieres estar. Para iniciar, debemos recordar, familia, que Jesús va a regresar. Amén. Eso estaremos segurísimos. Jesús tiene que volver. Aunque todo el mundo deje de esperarlo, Él tiene que volver porque prometió que iba a volver. Así que tiene que volver, familia. Y eso puedes estar seguro. Tú puedes morir, yo también, pero Jesús vendrá. Vendrá porque tiene que venir. Sí, tiene que venir. Así que Jesús va a venir con sus ángeles en gloria, en poder, con trompeta, con sonido. Este mundo va a ser sacudida. Y familia, los que están vivos en ese momento verán a Jesús. Y los malvados vivos van a ser destruidos por la gloria de Jesús. Los justos van a ser transformados. Los justos que están muertos van a ser resucitados. Y los justos muertos y los justos vivos van a formar un grupo y irán con Jesús. Así que familia, Jesús va a venir. La pregunta es: ¿estás lista? ¿Estás preparada? Ya tienes un pasaporte, porque sin pasaporte no vas a salir de este mundo y menos entrar en el otro. Así que si no tienes pasaporte, empieza por lo menos a pensar en eso, porque Dios te lo ofreció. Dios te está dando oportunidad para tener tu pasaporte. Así que después de la venida de Jesús, vamos a experimentar la primera resurrección, el inicio del milenio también, porque cuando Jesús regresa, el mundo va a ser destruido, los malvados van a ser destruidos y momentáneamente los justos que están en sus tumbas van a resucitar. Y de ahí eso la Biblia refiere a la primera resurrección. Ahora vamos a leer el versículo 28 y 29 de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. San Juan, capítulo 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mi Biblia me está diciendo: no os asombréis de esto, porque llegará el tiempo, llegará el momento, llegará el día que los que están en sus tumbas oirán. Van a oír la voz de Dios. Puedo imaginarme que Dios va a enviar un ángel, tu ángel guardador, porque él va a saber dónde estás sepultado. Claro, tu nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Él te va a llamar por nombre y te va a decir: tu padre te llama. Y familia, la muerte tiene que dejarte ir. La muerte no es suficiente para detenerte, porque Dios
el autor de la vida, te envió a llamar. Pero cuando el ángel llegue, no puede decir, oigan, salgan todos. No. El ángel va específicamente. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, tu nombre no va a ser pronunciado, porque no está escrito. ¿Me entienden? Así que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esas personas van a ser por lo menos resucitados, y ellos participarán en la primera resurrección. Y eso debe estar muy claro para nosotros. En la primera resurrección solamente los que están, sus nombres están escritos en el libro de la vida van a participar. Ellos van a por lo menos ser llamados por el ángel o por Dios. ¿Por qué? Porque hicieron bueno o vivieron y hicieron la voluntad de Dios. Y es por eso ellos van a heredar la vida. Hicieron el bien. Por eso participarán en la primera resurrección. Recuerda, los que participan en la segunda resurrección están perdidos con la idea. ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Los que participan en la primera resurrección son los salvados, y los que participan en la segunda resurrección están perdidos. Ahora una pregunta para reflexionar. Cuando abres tu tumba sea abierta, ¿qué debe ser? ¿La venida de Jesús o el Jerusalén bajando, descendiendo? ¿Perdón? ¿Están seguros? ¿Así? ¿Están seguros? Así que cuando abres tus ojos, debes ver la venida de Jesús. Porque si ves el descenso de Jerusalén, es hora de correr. No sé hacia dónde, pero córrete. Ve donde tus pies te llevan. Corre, corre, corre. Trata de salir del mundo, aunque sea demasiado tarde. Porque hoy las personas están corriendo de Dios, pero llegará el día que vas a correr de Dios. Y ese es el día de correr. Familia, ahora debes correr hacia Dios, no de Dios. Llegará el momento que el hombre va a correr muy duro. Va a tratar por lo menos de ocultar, de esconder, de escapar. La familia es demasiado alta. Ya no se puede. Así que los que van a participar en la primera resurrección son los que por lo menos están salvados. Han sido salvados, han obedecido a Dios, han sido bautizados, tienen sus pasaportes, guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el séptimo día, hacen la voluntad de Dios. Familia, estas personas van a participar en la primera resurrección. Capítulo 6 de Apocalipsis, 14 al 17. Apocalipsis 6, 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Ajá. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hasta el 17. Wow. Ya. 17. Dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las piedras: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Llegó el gran día, el día de la furia de Dios, el día que el Dios simplemente va a pagar a las personas lo que merecen. Los que por lo menos han aceptado a Jesús heredarán la vida eterna
los que lo rechazaron tendrán que pagar por sus propios pecados. Fíjense que Dios es tan santo, tan justo, tan misericordioso, que familia, Dios no va a poner sobre el diablo los pecados de los que no han aceptado a Jesús. Porque Dios no es injusto. Las personas que han aceptado a Jesús, sus pecados serán puestos sobre el diablo. Amén. Sobre Satanás. Pero los que no han aceptado a Jesús quemarán por sus propios pecados. Aunque el diablo sea autor del pecado, Dios es justo. ¿Saben por qué? Porque los salvados, Jesús tendrá sus pecados sobre sí. Y cuando salen del templo o el santuario celestial, va a depositar simbólicamente todos esos pecados que fueron confesados y abandonados y que están registrados en el templo, en el santuario celestial. Esos pecados van a ser puestos sobre el enemigo, que es el diablo. Los que no han confesado ni han abandonado sus pecados permanecieron sobre sí mismos. Y esas personas van a quemar por sí mismos. Así que el diablo no va a pagar por nadie que no aceptó a Jesús, porque sus pecados no están registrados. Ahora, familia, recuerden que los ricos, los que ahora están gozando, los que ahora no tienen tiempo, los que ahora simplemente están tratando de alcanzar más y más materialismo, más plata, están buscando más posiciones, están simplemente acomodarse en el mundo. Ellos, cuando llegue el momento, van a decir: se terminó, ya no podemos hacer nada más con nuestro dinero, porque el dinero no va a tener ningún clase de valor. Las casas, las cosas que están por lo menos teniendo esas personas lejos de Dios, todas esas cosas van a ser quemadas, derretidas por el fuego. Así que, familia, ellos van a decir: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro del que está sentado sobre el trono. Familia, un día tan terrible, tan, no sé cuál palabra, tan pesado, que Dios está dispuesto hoy a desviarnos de ese día. Vas a estar en uno de esos dos grupos: o los que están al lado de Jesús o los que están en contra. Nadie pensará que van a estar en dos lugares. Así que, familia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Fíjense, familia, que la Biblia lo está diciendo bien claro: los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ahora, hay que hacer énfasis aquí. ¿Por qué? Porque, familia, la Biblia está diciendo los que están en Cristo, o sea, los que murieron en Cristo Jesús, ellos van a resucitar primero. Ahora, para estar en Cristo o para haber muerto en Cristo, debiste vivir con Cristo. Y para vivir con Cristo debiste caminar con Cristo. Amén. Y si
tuviste planes de caminar con Cristo, debiste aceptar a Cristo. Amén. Porque después de aceptar a Cristo, después de nacer de nuevo, vas a caminar con Cristo, vas a vivir con Cristo, y si llega la muerte, vas a morir en Cristo. Y si estás en Cristo, aleluya, si estás en Cristo, vas a participar a la primera resurrección. No al lado, no cerca, sino en Cristo. Porque hay personas que están muy cerca, pero muy cerca no es suficiente, familia. Debes estar, la Biblia dice, en Cristo. Amén. Porque cuando estás en Cristo, nadie te puede arrebatar de las manos de Dios. Nada, ni nadie. Pero hay personas que están muy cerca, cerca, pero aún no están en Cristo. Y si estás cerquita, muy cerca, no estás en Cristo. Y si no estás en Cristo, la salvación aún está lejos, familia. La salvación aún está lejos. Porque hay personas que van a llegar cerca del cielo, pero finalmente permanecerán afuera, quedarán afuera. Familia, debes entender que la cuestión es que hay un diablo que está manipulando. Hay un diablo que está engañando, está falsificando. Porque él va a hacer todo lo que el diablo puede hacer para conservar tu alma donde él está. Amén. Y tú debes por lo menos confiar en el Señor. Pon tu confianza en Dios. La cuestión es que en esos momentos la vista nuestra no es suficiente. Debes aplicar la fe. La fe cree aunque no estás viendo, aunque no puedes oír. Porque si aplicas la fe, es la única forma que Dios nos puede ayudar, familia. Sabemos ya que los justos van a resucitar. Familia, los justos son los que aceptaron a Jesús, caminaron con Jesús, obedecieron a Jesús. Finalmente ellos serán los justos. Claro que fueron pecadores. Y es por eso aceptaron a Jesús. Porque sabían que eran pecadores. Entonces Jesús hizo el resto del trabajo. Lo único que ellos deberían hacer es entregar sus vidas en las manos de Jesús. Y Jesús hizo el resto del trabajo. Amén. Es igual que ir al hospital. Cuando llegues al hospital, lo único que debes hacer es subir en la cama. Los demás, el médico va a hacerlo. O el especialista va a operarte. Solamente debes, por lo menos, debes darle por confianza, aunque no lo conoces, no sabes de dónde viene, no sabes quién es su familia, pero por lo menos si estás ahí dentro, debes confiar en el doctor, debes confiar en el médico. Amén. Porque cuando te dan esa anestesia, solo Dios sabe dónde vas. Y hay de los que fueron y nunca más regresaron. Nunca más regresaron. Pero por lo menos, si puedes confiar en una persona de tal forma, ¿por qué no confías en Dios? Porque Dios no falla, personas sí. Así que familia, en la misma ocasión, familia, en la que Jesús viene por segunda vez, resucitarán los justos y los justos vivos serán arrebatados con el Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante estar en Cristo hoy? O mejor dicho, ayer. Porque nadie sabe cuándo va a morir. Puedes estar muy cerca y mueres afuera, sin haber muerto en Cristo. Ahora hay personas que piensan que Dios tiene que tener, Dios tiene que dolerle, tiene que tener, no encuentro la palabra en castellano. Duele, ¿qué es duele? Duele. Pena, ajá, ya está. Dios tiene que tener pena. Familia, Dios no trabaja con pena, Dios trabaja con justicia. Si lo mereces, lo recibirás. Si no, sorry. Ay. Por eso nos está dando oportunidad. Así que esta primera resurrección, familia, es lo que por lo menos Jesús te está desafiando esta noche para que lo alcances. Apocalipsis 24. Hermano, léelo ahí directamente. Los justos entran ante la presencia de Cristo. Ajá. Y ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. ¿Por cuántos años? Por 1000. Así que familia, cuando Jesús viene,
va a haber una separación. ¿Cuál separación? Los justos serán separados de los injustos. Los que van al cielo y los que permanecerán o van a ser destruidos por la gloria de Dios. Va a haber una separación. Estas personas que van con Jesús son los que vivieron y caminaron y aceptaron a Jesús. Ya hay una cuestión sobre eso. Porque de otra forma no pueden llegar al cielo. De ninguna forma. La única forma es aceptar a Jesús, caminar con Jesús, vivir con Jesús y morir con Jesús. Por lo menos si cuando Jesús llegue estás en tu tumba. Así que antes de ir a tu tumba, sea seguro de que has aceptado a Jesús. Porque durante el proceso que estás en la tumba, ni Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo, ni ningún ángel puede hacer nada más a tu favor. Porque la decisión ya lo tomaste. Cuando entras en tu tumba, familia, y se cierran esa tapa, solamente Dios puede sacarte otra vez de esa tumba. Y para Dios sacarte de esa tumba con justicia, deberías haber aceptado a Jesús, caminar con Jesús, vivir con Jesús y descansar en Jesús. Amén. Porque si no lo hiciste, lamentablemente, Dios no puede hacer nada otro. Porque es fácil. Si Dios puede levantarte a ti, a pesar que no aceptaste, no bautizaste, no entregaste tu vida, si Dios puede levantarte especialmente a ti, porque Él no puede levantar a los otros. Si es posible levantarte a ti sin haber hecho nada, creo que la justicia Dios debería dar a todos los otros, hasta Satanás, entre el último. ¿Ah? Hasta él va a entrar el último, porque también tiene derecho. Va a decir: Señor, si ellos entran, yo también entro, porque además yo soy de adentro. Yo tengo más razón para estar ahí que ellos. Y yo estaba primero adentro. Así que, familia, entiendan. No permites que nada en este mundo te impide, familia. No hay nada comparado con la vida eterna. No hay nada comparado con la vida eterna. Vamos a repasarlo. Ya estamos viviendo en los últimos días. Muy pronto vamos a iniciar los 1000 años. ¿Cuándo van a iniciar los 1000 años? ¿Cuándo va a iniciar? Dígalo fuerte, ¿eh? Cuando Jesús viene, inicia los 1000 años. ¿Ok? Así que los 1000 años va a iniciar con la primera resurrección. Jesús va a regresar, familia, de acuerdo, ya lo hemos leído. Y la resurrección de los justos será cuando Jesús se regrese. No antes ni después, sino al momento que Jesús llegue, los que descansaron en Jesús van a ser levantados de sus tumbas y van a ser arrebatados y van a ser llevados con Jesús. Tercero, los justos vivos serán arrebatados. Recuerda que los que resucitan van antes y después los que están con vida van después. Pero van a formar un grupo. Pero para ayudarnos a entender que para Dios las personas que vivieron y descansaron en Jesús tienen un valor sumamente especial. Porque no fue fácil, ¿eh? No fue fácil, familia. Así que los justos vivos también serán arrebatados. Los impíos vivos morirán. ¿Por qué morirán? Porque no van a contener la gloria de Dios. No pueden. Recuerda que el pecado no puede estar en presencia de Dios. Y es por eso que Dios nos dice: tenemos que elegir en nuestros pecados o en la presencia de Dios. Pero si queremos estar en la presencia de Dios, no podemos estar junto con nuestros pecados, porque el pecado nos separa siempre de Dios, familia. Y es por eso que tenemos que elegir en nuestros pecados y la voluntad de Dios. Y nadie tiene que decirme: el pecado es sabroso, el pecado es tremendo, el pecado es especial, el pecado es wow, que te hace, como dicen, que te hace wow. Es el pecado. El pecado es tremendo, familia. El pecado es rico. ¿Me vas a convencer que el pecado no es rico? El pecado es rico, familia. Es por eso, para dejarlo, debes tener el poder de Jesucristo. Porque sin el poder de Jesús no puedes dejar el pecado. No puedes.
Porque si el pecado fuera malo, hermano, ¿por qué nadie del mundo quiere dejarlo? El mundo no quiere dejar el pecado. Así que el pecado es tremendo, familia. Entonces esos impíos van a morir. Satanás estará preso. Pero ¿cómo va a estar Satanás preso? ¿Quién lo va a poner preso? Familia, ¿sabes cómo Satanás va a estar preso? Recuerda que cuando Jesús llegue, los muertos justos resucitarán. Los justos vivos van con Jesús. Los vivos malvados serán destruidos, serán muertos. Y los muertos injustos permanecerán en su tumba. Con excepción del grupo que Jesús prometió que iba a verles. Ellos van a verle y después morirán. Eso Pilato y ese grupito que lo crucificaron. Familia, entonces no hay persona viva en la tierra. Los vivos justos están allá. Y lo que hay en la tierra simplemente son cadáveres. Ahora, el diablo no tiene quien para tentar. Probablemente va a tener 1000 años de vacaciones porque él no tiene nada que hacer. No hay gente para molestar, no hay nada. Simplemente él va a estar, así que va a estar preso por la circunstancia. La circunstancia le va a poner preso al diablo porque no va a tener ninguna actividad. ¿A quién va a tentar? Claro, va a descansar. Va a descansar aunque no quiere. ¿Ok? Así que de esa forma la Biblia está diciendo, Apocalipsis 22, que el diablo va a estar preso. Y la tierra va a estar desolada, vacía, sin vida, sin nada, familia. Y en ese momento, el diablo va a reconocer que eso, cuando ve los muertos y los cadáveres alrededor suyo, ¿sabe qué va a reconocer? Que ese fue el reino que él quiso establecer. Un reino de muertes. Tiene que reconocer que se fracasó. Él fracasó. Aunque ya no sabemos, sabemos que el diablo va a fracasar, pero hay personas que a pesar de todo están dispuestos a creer que el diablo de una forma va a triunfar. Familia, el diablo ya fracasó. Jesús lo derribó en el cielo, Jesús lo derribó en la cruz. Ahora lo que Jesús quiere es derribarlo en tu vida y en mi vida. Amén. Es ahí donde Jesús quiere ganar la victoria. Ojalá que Jesús por lo menos gane la victoria en nuestras vidas, familia. Así que esa es la lista antes para iniciar el milenio. Familia, a ver, Jesús va a regresar y no debes olvidarlo. La resurrección de los justos vivos van a ser arrebatados juntos y los impíos mueren porque ellos sí que están vivos van a ver la venida de Jesús, pero no pueden contenerlo porque están en pecado. Su vida nunca fue transformada, así que no pueden estar en la presencia de Dios. Van a ser simplemente destruidos. Y Satanás también va a estar preso. Él va a conservar vida. Satanás va a estar vivo, él solo. Él solo, con sus demonios, claro. Sus ángeles van a estar ahí, pero sin nada que hacer. Puede ser que pueden jugar dominó, lo que sea. Así que espero va llegar la vida de Jesús. Y también la tierra va a estar desolada. El capítulo 20, vamos a leerlo. Capítulo 20, versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, Ajá. y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, Ajá. y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, Ajá. fue lanzado al lago de fuego. Familia, este juicio es el juicio de declaración. Es el juicio que va a tomar parte durante los 1000 años. Recuerde que estamos ahora en un juicio, la primera fase del juicio, y se llama la fase de
investigador. Nuestras vidas están siendo investigadas. Después, durante los 1000 años, vamos a tener la fase declarativo. No, declarativo. Declarativo durante. Es ahí donde nosotros que somos justos podemos ver, podemos entender por qué el hermano, por qué el amigo estaban aquí. Yo lo vi en la campaña. Sí estaba ahí, estaba cantando, oré, pero ¿por qué no está acá? ¿Qué pasó que no está? Y hay de los que, sí, pero vi el pastor predicando. Él está, ¿dónde está el pastor? Se quedó afuera, estaba cerca, muy cerca, pero finalmente quedó afuera. Porque podemos engañar al mundo, pero no podemos engañar a Dios, familia. Así que el juicio va a ser justo. Los libros van a ser abiertos y en el cielo va a haber 3 libros. Va a haber el libro de la vida, el libro del pecado, el libro de memoria. En el libro del pecado, todos nosotros, sus nombres están ahí escritos. Si estás vivo y si tú estás respirando, tu nombre está ahí. ¿Saben por qué? Porque es el libro de pecado. Y no hay ninguna persona, la Biblia dice, ni siquiera uno que no había pecado, que no pecó. Solamente Jesús no pecó. ¿Ok? Así que el mundo entero, sus nombres están escritos ahí en el libro del pecado. Ahora, en el libro de memoria van a ser escritos los nombres de los que han sido escritos también en el libro de la vida. En el libro de memoria, lo que Dios va a escribir ahí, o los ángeles van a escribir, es nuestros actos de bondad, de misericordia, porque en el libro de memoria simplemente lo que vamos a hacer, lo que va a ser escrito es la imitación de Jesús. Porque los pecados están ahí. Si haces un pecado, no va a ser escrito en el libro de memoria, va a ser escrito en el libro de pecado. Ahora, al final, los nombres que están escritos en el libro de la vida, los que un día aceptaron a Jesús y vivieron a la luz que Dios les dio, bajo la guía del Espíritu de Dios, simplemente al final, si no permanecieron con Jesús, sus nombres van a ser arrebatados del libro de la vida. Ahora ya, entiéndelo bien. Si me bautizo hoy, mi nombre en ese mismo día va a ser escrito en el libro de la vida. Empecé a caminar con Jesús, vivir con Jesús, cosas iban bien. Un año después me desvié. Me desvié. Y Dios, por su Santo Espíritu, trató de ayudarme, de convencerme que volviese, pero finalmente no volví. No volví. Mi nombre permaneció en el libro de la vida. Pero al final no estoy en el grupo de los salvados. Entonces, en ese momento, en ese juicio, ¿qué Dios va a hacer? Va a arrebatar mi nombre. Porque ya no estoy ahí. ¿Me entienden? Mi nombre va a estar ahí, mi nombre va a ser eliminado. Porque ya no hay ninguna forma que yo pueda salvarme. Porque la salvación se terminó. El plan de salvación se cerró. Ya no hay oportunidad, ni los para que están adentro, ir afuera, ni los para que están afuera, entrar. Ya se terminó todo. Así que en ese momento Dios va a eliminar los nombres, que los que están ahí y los que sí están van a permanecer. Y esos que permanecen, Dios va a declarar, por lo menos, que ellos pasarán a la vida eterna. No por gusto de Dios, sino por juicio. Porque sus nombres están ahí y permanecieron en la fe. Tuvieron tentaciones, tuvieron sus luchas, pero al final quedaron. Amén. Entonces, ellos van a pasar por la vida. Y hay de los que Dios tiene que sacar los nombres porque están en otro grupo, están abajo en el cielo, están enterrados o están muertos, esperando el último momento de declaración. Así que, familia, estaremos en el cielo por 1000 años con Dios, con Jesús. Podemos enseñar lo que falta, Jesús nos va a indicar todo, nos va a explicar, ahí vamos a saber todo. Y al final, en la segunda venida de Jesús, familia, los impíos serán destruidos, ya los 1000 años, eso ya lo sabemos. Mira, este es el reino que Satanás construyó. Un reino de muertes. Porque su primer mentira era, no moriréis.
pero nunca tuvo la oportunidad, por lo menos, de pretender que podía conservar una persona con vida, porque la vida no viene de él, la vida viene de Dios. Así que a pesar que fue su primera mentira, al final él tiene que reconocer el reino que él mismo construyó, que es un reino repleto de muerte. Familia, recuerda que los que van a ser salvos son un poquito, un remanente comparado con los que van a perderse. Ni siquiera un cuarto del mundo podemos decir que va a salvar, sino menos. Ni un cuarto del mundo, sino menos. Así que el diablo va a ganar en persona. Su problema que él tendrá es que no tiene cielo para meterlos adentro. Tiene solamente un infierno, ahí tiene derecho a ir. Así que él los va a llevar donde él va a estar, o donde él va a ir. Nadie estará vivo durante el milenio. Por lo tanto, no habrá ninguna otra oportunidad de arrepentimiento, familia. Oigan bien, no va a haber ninguna otra oportunidad para arrepentimiento y de salvación durante el periodo. Esto debe suceder antes que Jesús vuelva. Mañana el tema será el día de la salvación. El último tema, el día de la salvación. No puedes perderlo. Satanás estará preso, ya te lo he explicado, por las cadenas de las circunstancias. Nadie estará vivo, no tiene nada que hacer, no puede tentar, no puede engañar. Así que estará ahí esperando 1000 años que cuando regrese. Ahora tenemos la lista, el regreso, ya sabemos de esto. La otra parte, familia, los 1000 años han cumplido. Los justos en el cielo, los impíos muertos, Satanás queda preso y la tierra queda vacía. Ahora vamos a experimentar por lo menos la segunda resurrección. La nueva Jerusalén desciende del cielo. Así que por eso te pregunté, si resucitas y ves la Jerusalén bajando, estás perdida. Estás perdido. No hay espacio. Los impíos resucitan. Satanás es soltado porque hay actividad otra vez, porque las personas han resucitado. Otra vez él los va a engañar. No será difícil porque siempre les engañó. Así que simplemente él va a decir, muchachos, síguenme, sigue papayito, porque siempre lo han seguido. Así que otra vez él va a decir, y ellos van a aceptar, porque están familiarizados con su voz. Siempre la han obedecido. Así que ellos le van a seguir tratando, y finalmente el juicio final. Ahora sí viene la ejecución, hermano. La ejecución va a ser puesta. Satanás y los impíos serán destruidos. La tierra es purificada y renovada. El mismo fuego que destruye todo será el mismo fuego que purifica todo. Amén. Ahora, familia, Dios tiene dos formas de purificar. Dios tiene dos formas de purificar. Dios puede purificar por medio del agua, o Dios puede purificar por medio del fuego. Tú decides de qué forma quieres ser purificado. Nosotros tenemos que decidir. Yo prefiero el agua. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Porque el fuego sí. Porque ese fuego viene de Dios. No es el fuego que Nabucodonosor metió a los muchachos. No. Estoy hablando del fuego de Dios. Que no hay material, algo más fuerte que el sol. Porque el sol derrite todo. Entonces, estamos hablando del fuego de Dios. El que creó el sol. Así que ese fuego va a destruir a todo. Y ese mismo fuego purificará la tierra, preparándolo para que cuando nosotros bajemos. Y el pecado nunca más va a repetir. ¿Sabe por qué? Porque los que han odiado el pecado y amando a Jesús, nunca más lo van a cometer. Van a conservar libre albedrío. Pero familia, estarán tan convencidos que jamás y nunca van a meter con el pecado. Porque ellos vieron que el pecado costó al mundo o costó al Dios para redimirnos. Así que familia, aquí está la historia que estamos por vivir. Aún no hemos llegado acá, aún no hemos llegado aquí, pero cuando Jesús llegue empiece esta lista a correr y después viene el otro. Familia, aún tienes tiempo, porque cuando llegue este momento no puedes, nadie puede
salvarse, nadie puede arrepentirse. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de arrepentimiento. Quizás estás preocupando o preocupado por otras cosas, pero familia, solamente teniendo vida puedes alcanzar los demás. Si lo pierdes hoy, todo lo que tienes o todo lo que estabas planeando se fue. Y la vida viene del que el que te está llamando. No hay vida que viene de otras partes. Si Dios te conservó con vida, es para darte esta oportunidad de aceptar a Jesús como tu único Salvador y Redentor. Recuerda que la vida viene de Dios. Solamente Dios tiene el poder para salvar y para darnos vida. Así que familia, la primera resurrección inicia familia, los 1000 años, y la segunda resurrección cierra o concluye los 1000 años. Ahora tú decides, ¿vas a estar en esta resurrección o vas a estar en esta resurrección? Tú decides. Pero recuerda familia, que esta es la resurrección de los justos, de los que vivirán para siempre. Y esta es la resurrección de los malvados, de los que simplemente van a por lo menos van a recibir su paga. Porque algunos piensan que yo he hecho mal, he vivido mal, he practicado pecado y ya me morí, me salvé. Vas a resucitar para experimentar de lo que qué es lo que Dios quiera. Dios quería apartarte o salvarte. No es Dios lo va a hacer por gusto, pero lo va a hacer por justicia. Lo va a hacer por justicia. ¿Ok? Terminando, familia. Y de Dios descendió el fuego, porque cuando Satanás ve el Jerusalén, o la tierra nueva bajando, Jerusalén bajando, ¿sabe qué él va a hacer? Va a decir a los malvados, mira, ahí viene la ciudad. Esa ciudad es nuestra. Vamos y agarramos esa ciudad y lo quitamos de ellos. Otra vez esas personas o los malvados lo van a creer. Y les va a convencer esta vez por última vez. Y van a salir como la Biblia dice, como una arena. Van a formar, vamos a leerlo. Vamos a leerlo, hermano. Versículo 20, ahí estamos. 7 al 9. Cuando los 1000 años Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Mira, fíjense, atrevido, tratando de quitar, arrebatar de los justos su ciudad. Atrevido ese diablo. ¿Quiere leer algo más? Adelante. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Exacto. Donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. Los que engañaron a la humanidad, ellos van a estar juntos, familias, y van a ser destruidos. Ahora, familia, ese es por lo menos va a ser el último momento, cuando Jerusalén va a descender. Familia, Dios nos ha por lo menos comentado la historia, como todo va a ser hasta que alcancemos la tierra nueva. Sabemos todo. Sabemos que Jesús tiene que venir. Sé que tengo que entregar mi vida. Sé que tengo que nacer de nuevo. Sé que tengo que caminar con Jesús. Si la muerte cruza en mi vida, sé que tengo que descansar en Jesús. Y si lo alcanzo, familia, la vida eterna está de mi lado. Amén. No es suficiente oír. No es suficiente saber.
Lo suficiente es hacer la voluntad de Dios. Así que familia, este va a ser el lugar, por lo menos ilustraciona Jerusalén, la nueva Jerusalén, donde vamos a estar junto con Jesús. Y vamos a estar allí por los siglos y los siglos, porque la nueva Jerusalén va a descender en este mundo y va a ser la capital de la tierra. No vamos a tener necesidad de sol, de estrellas, de nada, porque Dios va a estar ahí. Y seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Ahora, familia, voy a hacer el último llamado de esta noche. Voy a hacer el último llamado. Tú sabes dónde estás ahora en el plan de Dios. Pero por lo menos voy a hacer mi parte. Voy a invitarte a pasar al frente y voy a orar contigo. Hasta ahí puedo llegar yo. Soy humano como tú, pero el Espíritu de Dios es el que va a hacer el resto del trabajo. Así que, si quieres, familia, formar parte de la nueva Jerusalén, formar parte de la primera resurrección, estar entre los justos con Jesús y vivir para siempre, quiero invitarte para que pases al frente. Por cierto, será el último llamado. Si quieres estar entre los vivos y si quieres vivir para siempre, quiero orar. Quiero invitarte a que pases al frente. Nadie puede venir para ti. Estás respirando y tu corazón está latiendo para ti mismo. Tú debes simplemente tomar tu decisión. Pasen al frente, vengan al frente. Es la última oración, familia. Ya yo no les voy a molestar más. Pero tengo que hacer mi parte. Cuando voy a casa le voy a decir a Jesús, hice mi parte. Mi trabajo está hecho. Mañana se resumen. Quiero orar contigo. Sé que tienes tus luchas. Sé que tienes tus situaciones. Pero familia, Dios es Dios. Por simple decirlo, Señor, quiero, aquí estoy. Como el etíope dijo, aquí está el agua. ¿Qué me impide? Si crees, es suficiente. Si crees, familia, la cuestión es, Dios no está buscando personas sin problemas. Dios está buscando personas que quieren vivir para siempre. Y no importa el tamaño, la grandura, el color de tu problema. Debes por lo menos llegar al extremo de poder decir a tu problema cuán grande es tu Dios. Y deje de asustar. Deje de tener miedo, porque el diablo siempre está manipulando por miedo. Pero Dios está diciendo, familia, si te puede conservar con vida, ¿no crees que yo puedo salvarte y también solucionar tus problemas? Pero la cuestión es, ¿cuánto puedes confiar en Dios? Porque si puedes confiar en Dios, Él te va a demostrar qué tipo y qué clase de Dios es. Así que voy a orar. Agarra a la persona más cerca de ti de la mano. Tómale de la mano. Vamos a estar juntos. Ajá. Y vamos a orar, familia. ¿Sí? Ok, vamos a orar. Eterno y buen Padre, queremos darte las gracias de corazón por la oportunidad que nos diste, Señor, de poder haber comprendido y también oído, Señor, escuchado tu santa palabra. Señor, aquí estamos, tú los conoces desde adentro afuera, sabes quiénes somos, sabes qué estamos pensando, también sabes, Señor, qué es lo que más queremos. Queremos pedirte, Señor, que nos convences por tu Santo Espíritu que lo que nos quieres dar es la vida eterna. Perdónanos nuestros pecados, Señor, porque sabemos que no merecemos la vida porque hemos pecado. Pero tenemos que agradecerte, Señor, por tu gracia, porque es por tu gracia que estamos con vida, Señor, a pesar que hemos pecado. Ayúdanos, Señor, a entender,
a comprender, Señor, que esta es la oportunidad que nos estás dando para alcanzar la vida eterna. Lo único que debemos hacer, Señor, es entregar nuestras vidas en las manos de Jesús. Sin importar qué clase de pecado hemos hecho, qué clase de pecados estamos practicando, lo único que estás deseando, estás pidiendo que entregamos nuestras vidas en tus manos. Porque, Señor, el resto harás tú. Y es por eso, Señor, has permitido que a pesar que hubiésemos muerto, nos has conservado con vida para darnos esta oportunidad, Señor, de poder aceptar la vida eterna. Pero, Señor, también nos has enseñado muy bien que la vida eterna es conocerte. Y también a Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias, Señor, por las palabras, por cada noche, Señor, que nos has hablado a través de tu santa palabra, santa escritura. Nos has enseñado, Señor, que si queremos alcanzar la vida eterna, debemos por lo menos nacer de nuevo, Señor. Si logramos nacer de nuevo, inicia, Señor, nuestra caminata hacia la vida eterna. Pero nuestra caminata inicia, Señor, como todos los otros, con nacer de nuevo. Es por eso, Señor, si hay entre nosotros los que aún no han nacido de nuevo, denle, Señor, la fuerza, el coraje y la convicción, que es la única forma y la única manera que Jesús puede sacarnos de este mundo y introducirnos en la tierra nueva. Ayúdanos, Señor, a olvidar lo que está terminando en este mundo y alcanzar lo que permanecerá para siempre en la tierra nueva. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, nos conserva junto con Jesús, y al final, Señor, si la muerte cruza en nuestras vidas, podemos descansar en Jesús, sabiendo que Él cumplirá con su promesa, que cuando llegue el momento, por nombre nos va a llamar y estaremos con Jesús para siempre. Gracias por habernos traído acá. Llévenos con bien a casa y tráiganos mañana en la noche, donde vamos a tratar el último tema, el día de la salvación. Te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, que Dios os bendiga. Y recuerda que mañana en la noche vamos a concluir nuestra campaña, nuestro esfuerzo, y vamos a estar aquí predicando la palabra de Dios. Bueno, vamos con el himno tema, por favor, de pie.